Buenos días, estamos en la lectura de la Biblia. El día de hoy, 16 de marzo, vamos a leer el capítulo 10 del libro de Josué, utilizando la nueva versión internacional. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente. Pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Ohán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañado de su comandante especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Joró y acabaron con ellos por toda la vía que va a Seca y Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. El Señor no necesita ejército, ¿verdad? Si Él quiere destruir algo, Él lo va a hacer. Él no necesita ayuda de nadie. Por medio de un granizo, ¿verdad? Él está terminando con todo ese ejército. Versículo 12. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo su ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la puerta y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron a Maqueda sanos y salvos.
Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas, que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. Y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libná. Además, Orán, rey de Geser, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Tal como sucedió con Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo su ejército se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas las aldeas, matando a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libná, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a sus reyes, a todos sus reyes, sin dejar ninguno sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y a sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Hemos aprendido aquí vemos tenemos aquí una enseñanza grande. Cuando el Señor pelea por su pueblo, ellos ganan, ¿verdad? Y una forma en la que Dios quería que no se contaminara su pueblo era: no se junten con estos pueblos idólatras porque nos van a enseñar a pecar, a hacer lo mismo que ellos hacen.
Entonces él dice, destruyan todo, destruyan todo. ¿Qué fue lo que pasó con Acán? Pues no destruyeron, ¿verdad? No obedecieron y pues bueno, el ejemplo que los motivó para no desobedecer fue que Acán fue quemado junto con sus familiares y todas sus pertenencias. Entonces, yo creo que algo importante que debemos ver es la obediencia, el quitar de en medio de nosotros todo aquello que nos haga pecar, ¿verdad? Es un poco complicado, pero el Señor es lo que pide. Dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, bueno, vamos a las preguntas, que es nuestro capítulo 10. ¿Quién unió fuerzas para atacar Gabaón? Bueno, pues vimos aquí que fueron los reyes, ¿verdad? Los reyes, dice aquí que está del versículo 1 al 5. Adonisedec le envió mensajes al rey de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, de Eglón, y él era de rey de Jerusalén, Adonisedec. ¿Cómo Jehová mató más de ellos que con las espadas israelitas? Bueno, vimos que mandó granizo caer del cielo. ¿Qué otro milagro ocurrió durante la batalla? Pues el día se detuvo. El sol se detuvo casi un día, dice aquí la escritura. ¿Qué les hizo Josué a los 5 reyes? Pues los mató. ¿Y qué otras ciudades destruyó Josué? Pues aquí nos da el detalle del versículo 28 al 43, pues son Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón, y esas son otras ciudades que Josué destruyó gracias a que Dios estuvo con ellos. Pues bueno, aquí terminamos nuestra lectura del día 16 de marzo. Nos vemos el día de mañana para ver en qué continúa nuestro libro de Josué.